repasando los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos terminado ya con el capítulo referido a los derechos y los deberes de los individuos, ¿verdad?, de los habitantes de este país. Hoy vamos a pasar al capítulo 1 del título cuarto, que se refiere al poder público. Y vamos a leer el contenido del artículo 143, que nos habla acerca del derecho a la información administrativa y el acceso a los documentos oficiales. Dice el artículo lo siguiente: los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. Ese es el contenido textual del artículo 143 constitucional. Muy importante tenerlo siempre presente. Pensar en voz alta, reflexionar en torno a temas vinculados a los derechos humanos. Y ante las circunstancias, pues muchas de las cosas sobre las cuales se debería reflexionar. Yo simplemente voy a referirme a algunas poquitas de ellas, ¿verdad? Por un lado, entendemos que la crisis climática en este momento está ampliamente reconocida por la mayoría de los gobiernos. Sin embargo, hay algunos que se niegan a reconocerla. Más allá de eso, la población cada día más está sensibilizada en torno al problema, vive consecuencias climáticas en ocasiones muy duras. Hay suficiente evidencia científica que demuestra que algo está ocurriendo con el clima, pero esto no va solo. Esto va acompañado de una crisis de carácter social, más que económica, social, y fundamentalmente ética y moral. Y esta crisis combinada pues impacta los sistemas de valores que hasta hoy, con todas sus fallas, han sido dominantes en los distintos lugares del planeta. Eso ha permitido, por un lado, pues hay que reconocerlo, unos avances extraordinarios, enormes en las condiciones de vida material para muchísima gente, más que nunca antes, pero también muchos desequilibrios, muchas desigualdades, mucha exclusión que pareciéramos estar lejos de resolver a pesar de las declaraciones, a pesar de los discursos, a pesar de los tratados. Hay un conjunto de efectos negativos de la crisis multidimensional, los hemos ido mencionando durante todos estos programas poco a poco, ¿no? Uno es la pobreza, que es probablemente el más evidente, pobreza que a veces va acompañada de hambre. El otro, también muy visible, tiene que ver con las guerras convencionales, de última generación, pero convencionales, pero también la violencia que predomina en distintos espacios del planeta. Y en los últimos tiempos, acompañada también por los efectos de una desinformación en torno a la verdad que parece ser intencionada. Desinformar más que informar. Esto todo en procura de
de la polarización, en procura de la división de las sociedades. Los organismos multilaterales, multinacionales, que precisamente han sido creados para evitar que los efectos negativos de las crisis sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, nos impacten de la manera en que nos han venido impactando, estos organismos parecen estar sobrepasados por la realidad en sus capacidades de actuación. O sea, repetidamente vemos que se realizan cumbres, se firman acuerdos, se suscriben documentos, pero los problemas persisten. Hay avances, no se pueden negar, pero pareciera que no corren a la velocidad requerida. Consecuencia, la reflexión gira en torno a la necesidad de explorar otros mecanismos que permitan fomentar efectivamente los derechos humanos de toda la población del planeta, porque al final son las grandes mayorías las perjudicadas de todos estos conflictos, de todos estos efectos de las crisis multidimensionales. O sea, espacios alternativos que tengan poder político, poder de decisión, pareciera ser necesario. Los gobiernos deberían, si comprenden la inviabilidad de muchos de los esfuerzos que están realizando bajo las estructuras de pensamiento actual, pues procurar el establecimiento de los acuerdos mínimos que garanticen la sobrevivencia de todos nosotros en este planeta. La reunión de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático número 29. Estas conferencias se realizan con una periodicidad anual, a veces aún más rápido, y están ocupadas en teoría por encontrar los caminos de la cooperación que permitan atender efectivamente, corregir efectivamente las causas que provocan el cambio climático. Esta COP29 se está realizando en Azerbaiyán, en la capital, Bakú. La anterior creo que fue en Qatar. Y si tienen algo en común estos dos países, estas dos naciones anfitrionas de las últimas conferencias, es que son países altamente vinculados al uso, al aprovechamiento, a la extracción, a la comercialización de los combustibles fósiles. Son precisamente los hidrocarburos, esos combustibles fósiles, los que han sido identificados por la ciencia como los principales contribuyentes de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. En ese marco queríamos comentar algunas de las declaraciones del señor Antonio Guterres en su intervención en el marco de la COP. Él es el secretario general de la ONU. Y en el marco y en ese orden de su discurso, pues nos habla de la necesidad de establecer nuevos impuestos. Impuestos al transporte marítimo, impuestos a la aviación, impuestos a la extracción de combustibles fósiles, como herramientas que permitan obtener recursos que en teoría luego van a ser destinados a la promoción de modos alternativos de generación eléctrica, ¿verdad? O de generación energética, que van a financiar esa fase, ese proceso que han llamado de transición energética. Hay una frase que cito entre comillas, dice: los ricos causan el problema, los pobres pagan el precio. Y luego dice que la financiación climática no es caridad, es una inversión. También quería recoger algunas de las palabras del señor Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español,
que introduce el tema del decrecimiento, ¿verdad? Ha habido una corriente del pensamiento en las últimas décadas que promulga la necesidad de decrecer en términos económicos, en términos del tamaño poblacional, ¿verdad? Hay mucho debate en torno a este término, pero en todo caso el señor Sánchez dice no se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta. Y uno, cuando ve el contexto en el cual se realizan todas estas declaraciones, se da cuenta que no hemos hecho, o no pareciéramos no estar haciendo más que mercantilizar aún más todo, incluyendo las tecnologías alternativas. Por un lado proponemos ir saliendo de los combustibles fósiles, por el otro estamos desarrollando tecnologías alternativas, pero siempre de una perspectiva mercantilista, dinero, riqueza, acumulación, ¿verdad? Y nos preguntamos si esa transición energética que se está adelantando en diversas partes del planeta, que son compromisos adquiridos, pues de qué manera afectan a los derechos humanos en conjunto. ¿Qué pasa con toda esta gente que vive en condiciones de precariedad, que va a tener ahora que adaptarse, adecuarse, introducirse en un nuevo modo, un nuevo modelo energético que no es gratis, que cuesta dinero, que está siendo producido en muchos casos por las mismas empresas, por los mismos intereses económicos que hoy conducen la industria de los hidrocarburos, ¿no? Una COP que sin duda es la COP de las finanzas, que seguimos entrampados en el modelo económico de que todo es mercancía, y tanto en consecuencia como mercancía no todas son accesibles a las mayorías. Entonces, ¿de qué manera eso puede contribuir a mayor exclusión? Hay que estar pendiente en torno a esto. Mientras tanto, pues vemos cómo se repiten las inundaciones en diversos espacios del planeta, algunos muy bien documentados, otros no tanto, pero que están ahí. Digamos ahora las inundaciones en el Chocó, en el departamento del Chocó en Colombia, ¿verdad? Vemos como en este hemisferio norte, pues además de las inundaciones en este momento, nos encontramos con un Sahara, un desierto del Sahara lluvioso, cubierto de agua por todos lados. Nos encontramos con que, yo lo vi ayer, no sé cuál es la vigencia de la noticia, pero anuncia la desaparición del último glaciar en los Andes venezolanos. Nos encontramos con terribles conflictos de carácter climático que promueven de todo, inclusive migraciones de enormes cantidades de personas que se ven obligadas a moverse. Mientras eso ocurre en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, pues nos estamos asomando a un verano que probablemente va a ser inédito en términos de su dureza, en términos de los incendios de vegetación que se están provocando en distintos espacios del planeta. Entonces esa amenaza que es evidente debe conseguir por fin, ojalá salga de esta COP29 algún acuerdo viable que realmente atienda lo que tiene que atender. Recuerden que estamos en el año más caliente de la historia de los registros climáticos, el año con el día más caluroso, con el mes más caluroso, con todos esos extremos que, bueno, si hace falta más evidencia, pues no sé dónde la vamos a conseguir. Mientras tanto, en paralelo, pues gobiernos como el que se va a instalar en los Estados Unidos de Norteamérica el próximo 20 de enero, gobiernos como el de Argentina, que acaba de retirar a su delegación de la COP29, niegan
el cambio climático. Continúan aferrados a que el cambio climático no es un proceso inducido por la industrialización, por el modelo energético, sino que es un fenómeno, digamos, natural, que ha ocurrido, como ya eso lo ha reconocido la ciencia a través del tiempo, hace siglos, con alguna periodicidad, pero no reconocen el efecto de la incorporación del modelo industrial petrolero en la aceleración de este fenómeno. Ante eso, pues sin duda los derechos de las personas continuarán siendo afectados. Ese derecho a disfrutar de un ambiente sano, libre de contaminación, el derecho al agua potable en calidad y en cantidad suficiente, el derecho al aire limpio. Bueno, mientras tanto, en esos ámbitos, en esos espacios que reúnen a los decisores políticos del planeta, pues sigue privilegiándose la visión mercantil, financiera del dinero, de la mercancía, antes que la vida. Eso hay que cambiarlo. La frase es para la reflexión. Lo vamos a hacer en el marco del Día Internacional del Estudiante, dirigida a los estudiantes, a esos formales que todos conocemos, pero que en el amplio sentido somos todos, ¿no? La primera es de Benjamin Franklin. Dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 3 momentos. Lo aprenderé cuando estoy involucrado en eso que quiero conocer, ¿verdad? Hay que conocer. La segunda es aún más vieja, se le atribuye a Aristóteles, al filósofo griego. Dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar esos conocimientos para transformar, para vivir, ¿verdad? Llenarnos de conocimiento que no tenga utilidad no parece muy razonable. Y la última es de Albert Einstein, a quien traemos frecuentemente a este espacio, por algo será. Dice: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Este proceso de estudiar, este proceso de formarse, es un proceso que debe ser asumido desde la propia persona, desde la individualidad, aprovechando todo lo que se pueda para mejorar nuestras capacidades, para mejorar nuestras condiciones, para enfrentarnos a una vida que cada día es más complicada y donde la incertidumbre se está imponiendo ante la certeza. Bien, hemos llegado al final de esta emisión de Vive tus Derechos. Si Dios quiere, nos escucharemos, nos encontraremos la próxima semana. Tengan ustedes una feliz tarde y un excelente fin de semana.